Buenas noches, apreciados estudiantes. Para el día de hoy traemos este video que es el arranque de un motor asíncrono trifásico en estrella triángulo. ¿Por qué estrella triángulo? Porque la manera correcta de arrancar un motor trifásico es hacerlo por medio de que se arranque en estrella y que luego pase a triángulo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo conectamos o lo arrancamos directamente en triángulo, puede que la protección o el motor se nos dañe. La protección se salta, daña el motor o daña las bobinas de los contactores. Mientras que si lo arrancamos en estrella, entonces la corriente que consume al arranque es el 75% de la corriente nominal del motor. Los elementos que vamos a utilizar para este video y para este arranque del motor son los contactores, son las protecciones, y obviamente el motor y los cables y pues las herramientas necesarias para poder hacer nuestras conexiones. Lo principal que debemos saber es qué es cada uno de estos elementos. Entonces, lo que tengo aquí en la mano que hemos estado observando es un contactor. ¿Qué es un contactor? Un contactor es un dispositivo electromecánico. ¿Por qué es electromecánico? Como su nombre lo indica, si nosotros desbaratamos un contactor, vamos a encontrar por dentro lo siguiente. Electromecánico, porque tiene una parte eléctrica, que es una bobina, y una parte mecánica, que es un núcleo. Este núcleo está formado por estas chapillas que vemos acá, que lo que hacen es expandirse o contraerse. ¿Cómo? Al energizar la bobina, ella va a crear un campo electromagnético, que lo que hace es que con ese campo hace el movimiento, como ya lo habíamos dicho, la contracción del núcleo y a su vez de los contactos. Entonces, el contactor tiene unos contactos o interruptores que están enumerados de la siguiente manera. Están enumerados del 1 al 6, como nos podemos dar cuenta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. En los contactores, las entradas 1, 3 y 5 son las que van conectadas a cada una de nuestras fases, a la fase R, a la fase S y a la fase T. Y las salidas van a ir conectadas al motor, pero por precaución no van a ir conectadas directamente al motor, sino que van a ir primero a una protección. Esta protección es calculada por medio de una tablita que tienen los contactores. Ellos tienen una tablita de referencia donde nos indica la corriente nominal, donde nos indica la potencia, donde nos indican los voltajes para tenerlo en cuenta según el motor. Entonces vamos haciendo esos cálculos, que los cálculos ya los habíamos hecho en clase, de la corriente nominal y los voltajes de fase. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos el contactor, lo primero que tenemos que hacer es verificar los contactos, si son normalmente abiertos o normalmente cerrados. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de un multímetro. Entonces, lo que podemos hacer es poner el multímetro. Lo que podemos hacer es poner el multímetro en probar continuidad. Ya estoy viendo que el multímetro tiene continuidad y empezar a mirar entre los contactos. Entonces, entre el 1 y el 2, entonces, como no hay continuidad, quiere decir que el contacto es normalmente abierto. Pero si yo contraigo el núcleo, hay continuidad, ahí ya queda normalmente cerrado. Pero inicialmente es normalmente abierto. Voy al segundo. Me fijo que tampoco hay continuidad ahí, pero al contraer, me doy cuenta que queda normalmente cerrado. Con el tercero hago lo mismo. Prueba. Aparte de que tiene estos contactos principales, también tiene unos contactos llamados contactos auxiliares. Para este caso, ahí nos lo indica el contactor, no se alcanza a ver bien, pero dice normalmente abierto, pero vamos a probar que efectivamente esté normalmente abierto. Entonces, inicialmente está abierto. Cuando yo hago la presión, queda normalmente cerrado. Entonces,
lo que vamos a hacer es mirar cómo conectamos, cómo hacemos toda la conexión para saber en qué momento debe de estar normalmente abiertos o normalmente cerrados para que hagan el cambio de estrella a triángulo. Es muy importante que nosotros tengamos muy claro que para poder hacer este arranque debemos tener en cuenta dos circuitos, dos clases de circuitos. Uno que es el circuito de potencia, que tiene que ir a su vez conectado con el circuito de mando o también llamado circuito de control. El circuito de potencia, que es lo primero que vamos a hacer, entonces es sencillamente conectar cada uno de los contactores. Entonces, si nos fijamos, viene de la R, de la fase R, de la fase S y de la fase T a las entradas que les había dicho inicialmente, que son la 1, la 3 y la 5 del contactor. Pero como es un motor trifásico, entonces tenemos que utilizar 3 contactores. ¿Listo? Entonces, la manera correcta de conectarlos es como está en el diagrama. Entonces, conectamos nuestro contactor 1 con el 2 inicialmente. Entonces, para ahorrar un poco de tiempo, aquí ya lo tenemos conectado. Entonces, ¿qué hicimos? Sencillamente, lo que hicimos fue hacer estas conexiones que vemos en el circuito de potencia. Entonces, el 1 con el 1, el 3 con el 3 y el 5 con el 5. Entonces, vemos el 1, que es el azul, va con el 1 del segundo contactor, el 2 con el 2, que es el verde, y el 3 con el 3, que es el cable blanco. ¿Listo? ¿Qué nos dice nuestro circuito? Que una vez conectamos estas entradas, vamos a conectar las salidas de este contactor, las vamos a conectar con el tercer contactor. Entonces, las salidas, aquí sí hay un cambio, entonces no se conectan directamente. Como nos podemos dar cuenta, conectamos la 2 con la 6, tenemos la 2, que es el cable blanco, con la 6 del tercero, la 4 con la 4, o sea, el azul, 4 con 4 y la 6 con la 2. Entonces, la 6 de este contactor con la 2 del siguiente contactor. Y adicionalmente, para garantizar nuestra conexión estrella, entonces hacemos un puente entre el 1, el 3 y el 5, lo que nos garantiza que es una conexión estrella. Y de aquí ya podemos decir que podemos conectar nuestro motor. Entonces, el motor va a tener 6 salidas porque es un motor trifásico. Entonces, las entradas del motor van a venir directamente de la protección. ¿Por qué es importante la protección? En caso de una sobrecorriente no vamos a dañar el motor, sino la protección se nos va a saltar. Entonces, esta es la protección. Ella va conectada al contactor y las salidas de esta protección van a ir a U, V y W, o sea, a la entrada del motor. Y de este segundo contactor vamos a sacar de acá de encima 3 cablecitos para conectar, que serían estos mismos, Z, X y Y. Pero esto así sencillamente no podría funcionar solito. Necesitamos la etapa de control. A continuación, entonces vamos a explicar el circuito de mando o el circuito de control. Lo saqué a esta hojita para poderla rayar. Entonces, es importante que nosotros sepamos que para poder hacer el circuito de control o el circuito de mando, este no lleva las 3 fases, sino el circuito de mando ya solamente lleva la fase R y la fase T, la fase R y la fase S. ¿Listo? Y en este circuito es donde entra a jugar el papel importante las bobinas del contactor. ¿Dónde están ubicadas las bobinas del contactor? Las bobinas del contactor están ubicadas acá, A1 y A2. Esas son las entradas de la bobina del contactor. Para el circuito de mando o el circuito de control, los elementos que vamos a utilizar es los contactores, un pulsador de parada, un pulsador de marcha y un elemento nuevo que se llama un temporizador, que lo podemos ver aquí en pantalla. ¿Listo? Pero ¿cómo se conecta todo esto? No se afane.
Aquí lo vamos a explicar. Vamos a seguir tal cual está el plano. Entonces, voy a mirar que de la fase R voy a 95 y 96 del relé termomagnético o de sobrecarga. Entonces, 95 y 96. Entonces, ubico en el relé termomagnético 95 y 96. Si yo me doy cuenta, el 95 me dice que viene conectado en el plano, el 95 directamente a la fase R. Y anteriormente habíamos explicado que la fase R es la entrada 1 de acá, R, S y T, lo habíamos visto. Acá se me dificulta grabar un poquito, pero vemos 95 y por medio de este cable nos conectamos a la fase R. ¿Listo? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en el plano? Entonces, 96. ¿El 96 a dónde va? El 96 va al 1 del pulsador de parada. Entonces lo ubicamos. 96, buscamos a dónde va. Entonces acá nos damos cuenta que va a una de las entradas que es llamada 1 del pulsador. Y el otro extremo del pulsador, o sea el número 2 de este pulsador de parada, va conectada al 3. ¿Dónde se ve la conexión? Entonces va el 2 del pulsador de parada a el 3 del pulsador de marcha. Aquí en el plano vamos a observar algo. Este pulsador, si nos damos cuenta, 3 y 4, tiene en paralelo el número 14 y el número 13. ¿Qué significan estos números? Este número 14 y 13 son los auxiliares del contactor, que son contactos normalmente abiertos. ¿Para qué vamos a utilizar estos contactos en paralelo? Para lo siguiente, una vez yo oprimo el pulsador de marcha, entonces ejerzo esto. Si yo suelto, genera este 13 y 14, lo que nos están generando es un autosostenido. ¿Qué quiere decir? Que una vez yo suelte este pulsador, pues no se va a desactivar, o sea, no va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque la corriente, al quedar autosostenido y abrirse, la corriente va a venir y va a cerrar este contacto y va a quedar funcionando. Es decir, que no va a dejar de funcionar hasta que yo no oprima el pulsador de parada. Entonces, este autosostenido nos garantiza que no se vaya a abrir, sino que quede ahí hasta nueva orden con el pulsador de marcha. ¿Listo? Y ahora sí vamos a conectar a las bobinas. Entonces, de la 13 o de la 4, en este caso nosotros lo hicimos de la 13, entonces de la 13 conectamos a la bobina A1. Vamos a buscarla. Entonces de la 13, normalmente abierto, conectamos a la bobina A1. O sea, había podido también, no de la 13 sino de la 4, pero vean que aquí me quedaba más cerca. Entonces de la 13 a la bobina directamente era simplemente hacer este puentecito. 13 a 4, a A1, perdón, que es la bobina. ¿Listo? Ahí ya conecté mi primer bobina, que es del contactor 1. Ahora que vengo y miro cómo debo conectar. Miro que lo que sigue son 55 y 67. ¿En dónde están estos números? Estos números están en el aparato llamado temporizador. Entonces me dice que 55, miren, 55 y 56 son normalmente abiertos, nos damos cuenta aquí. Y 67 y 68,
perdón, no me deja ver la luz. 55 y 56 son normalmente cerrados y 67 y 68 son normalmente abiertos. Entonces, ¿qué me dice el plano? El plano me dice que conecte 55 con 67. Entonces, aquí nos damos cuenta, 55 conectado por medio de este puente con 67. ¿Listo? Y del 56, como vemos acá en el plano, de este 56, vamos a ir a la bobina A2. Es este cablecito, miren, este que estoy mostrando acá, va a ir a la bobina A2. Y si nos damos cuenta en el plano, la bobina A2 es mi arranque en estrella. ¿Listo? Entonces por eso va conectado acá y coincide con las conexiones que les mostraba anteriormente en estrella. ¿Y qué me dice? Que la 68, o sea, esta va a la bobina del segundo contactor y lo podemos verificar en el plano. 68 a la bobina del C2, del segundo contactor. Este triangulito que ustedes ven acá, yo no lo hice acá por cuestión de tiempo, pero es recomendado. Se llama enclavamiento, que es un contacto normalmente cerrado, que este contacto normalmente cerrado va a esta bobina, a la C2, y de esta va cruzado a la C3, es decir, en cruz. ¿Para qué se hace esto? Es la manera de asegurar que las dos bobinas no me van a entrar a funcionar al tiempo y no voy a dañar el motor. ¿Listo? Ahora vamos a ver si funcionó las conexiones. Entonces, oprimo. Entonces ahí escuché los 10 segundos que le había puesto al temporizador y inmediatamente se regula. Nada más con el sonido del motor nos podemos dar cuenta. Entonces una vez lo oprimí, él entró en estrella, 10 segundos después pasó a delta y ahí ya se va a mantener funcionando el motor. Entonces ahí vemos que el motor está funcionando. Ahora voy a mirar si hace la parada una vez yo oprimo el pulsador de parada. Y vemos cómo se empieza a detener el motor. Otra vez vamos a probar que funcione. Ahí entró en estrella. Si nos damos cuenta, está retraído y tenga ahí 10 segundos después se retrae el otro contactor, que es el del delta, y ya se va a mantener funcionando el motor hasta que yo le oprima mi botón de parada. Espero que me hayan entendido. Cualquier cosa en los comentarios o por la plataforma o vía celular me pueden preguntar cualquier duda que tengan, o el sábado en clase pueden hacer sus preguntas. Muchas gracias.